Ahí estamos. Bien. Bueno, hola a todos. Estamos con Ana Negri, escritora mexicana, pero un poco argentina también, autora de Los Eufemismos, un gran primer libro. Y Javier Vela, que fue el encargado de editarla, pero que también es un escritor, gran escritor, porque leí, me pasó Juan tu libro y está buenísimo. Y director sos de Firmamento, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, así que vamos a charlar un poco sobre Firmamento, que acaba de poner sus primeros pies en Argentina, y con Ana sobre sus libros. Así que primero quiero empezar con Ana, pero me vas al trapo, porque quería hacerle un test de argentinidad, pero ella es más argentina que nosotros. ¿Sabés qué es esto? ¿Dulce de leche? Sí, claro. Cuando estás acá, el helado, ¿cómo lo pedís? ¿Qué gusto pedís? ¿Qué? ¿Qué gusto pedís de helado? Dulce de leche y banana split. Bien, sos argentina, ya está. Si pedís dulce de leche con helado, porque sos argentina, no queda otra. Sos más argentina que mexicana. Bueno, recién conocí lo que era zamballón. Ah, bien. Y no nada que ver con dulce de leche. Ah, o sea, está bueno, pero dulce de leche. Dulce de leche, claro, no, ni hablar, ni hablar. ¿Y el mate amargo o dulce? Amargo. Bien, sos argentina, ya está. Ya nomás decimos la escritora argentina Ana Negri y empezamos a hablar de tu libro. Bueno, Ana, hablábamos hace un ratito que estás contenta con cómo arrancó el libro acá en Argentina, ¿no? Sí, me encanta. O sea, como que ha sido una sorpresa muy grata. En realidad, como que también para mí era importante, obviamente, por el tema del libro, que apareciera acá. Así que ha sido un regalazo que pudiera llegar hasta acá, vía Firmamento, así que feliz. Bien. Y cuando lo escribías, pensaste, de hecho hay en los registros, tenés la voz mexicana, voz argentina, pero ¿lo pensaste como para que lo lea un argentino? Lo pensé como para que tuviera esa posibilidad. Igual me daba mucha angustia la voz narrativa, que en realidad es una voz indefinida, neutra. Me pasaba que cuando le estaba escribiendo, de pronto al final, cuando tenía como un primer borrador, lo di a leer a escritores amigos y me decían, no entiendo si el narrador es argentino o mexicano. Entonces tuve que hacer realmente como un ejercicio de revisión muy atenta para corregir pequeñas marcas que hacían esa ambigüedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, preposiciones como no sé, por ejemplo, si dices nos vemos a la noche, es una marca muy argentina porque en México no se dice así, se dice nos vemos en la noche, cosas de ese tipo. Tuve que pedir ayuda porque de pronto yo los tengo muy confundidos y no quería que el narrador sonara a mí, entonces Claro. tenía que hacer ese ejercicio de ajuste constante. Bien. Javier, ¿por qué Sí. editaste este libro? Bueno, es curioso. Yo estoy bastante atento en general a las editoriales latinoamericanas que me seducen, ¿no? En México, bueno, Almadía, Antílope, por supuesto, y algunas otras interesantes están muy cerca, casi siempre muy cerca de la pantalla y siempre intento ver lo que van sacando, ¿no? Me pasa igual también en Argentina, por cierto, no sé, con Entropía, en fin, con todas, Adriana Hidalgo, todas las que de alguna forma admiro, pues estoy muy cerca y reviso el catálogo con asiduidad. Y casualmente, viendo el catálogo de Antílope, caí en la novela, me hice con ella, la leí, y un día desayunando en Madrid con Socorro Venegas, una escritora mexicana. Sí, estuvo acá en el club, hablamos con ella y con Juan el año pasado. Exacto. Divino. Pues, nada, hablé del perfil de Ana y yo venía leyéndola en ese momento en el tren hacia Madrid. Y bueno, fue un poco lo que me decantó, es decir, yo coincidí con Socorro en que el perfil de Ana, para una primera novela, era un perfil muy sólido, tanto en la novela en sí como en las declaraciones que hacía en prensa, se veía que había una autora detrás, no solamente una escritora de un solo libro, sino una autora y con un pensamiento formado, ¿no? Aparte tenía también noticias de ella por Margot Glantz y sabía que, en fin, que su perfil era el de alguien a quien seguir con admiración y con atención, ¿no? De forma que la novela creo que seduce sola, es decir, que es una novela que muy fácilmente un lector interesado puede encontrar rápidamente sus puntos de conexión. Y en el caso español, creo yo que el lector, al menos de mi generación, tiene también
una deuda pendiente con su pasado familiar que puede muy buenamente resolver a través de esa novela, al menos plantear determinados conflictos que surgen en la protagonista, en Clara, y que en ese sentido establece un paralelismo, creo que bastante interesante y juicioso entre los dos países, ¿no? De forma que, ahora hablamos si queréis con más detalle de ella, pero en particular esas circunstancias me hicieron a mí y a mi pareja, María Alcantarilla, que es la editora también de la editorial junto a mí, tener claro, digamos, la vocación de publicar la novela en España, ¿no? Bien. Aprovecho, hago un paréntesis, hablemos un poco de Firmamento que arranca. ¿Qué es Firmamento? ¿A dónde apunta la editorial? Bueno, es un sello editorial que se quiere a sí mismo independiente, en el sentido de que en verdad no dependa digamos, de la amplitud comercial que quieren o a veces requiere la gestión editorial, ¿no? Y que hace a veces pues concursar en determinados foros en los que a mí ya no me parece que haya nada independiente. Es decir, creo que para satisfacer objetivos comerciales, que yo creo que son muy legítimos y que toda editorial o toda empresa debe tener, a veces se cae, creo, en el peligro, por así decirlo, de concurrir a ferias, de estar muy pendiente de lo que está de moda y de lo que en general está en el discurso ambiente, y es algo de lo que yo como lector al menos he intentado huir y que por tanto como editores también procuramos mantener, ¿no? Creo en todo caso que se trata sobre todo de una forma de recuperar, al menos en España, porque creo que lo he hablado con él alguna vez, aquí al menos eso se ha perdido, un trato respetuoso con el lector. Es decir, aquí al lector exigente, al lector que no teme, digamos, embarcarse en una aventura lectora, hay que volver a cautivarlo. Porque a veces incluso en marco de las propias editoriales independientes, o así llamadas independientes, han cedido terreno ya a la amplitud comercial que requiere un catálogo para mantener una plantilla determinada, ¿no? De forma que la editorial nace con esa vocación para dar a conocer sobre todo aquellos libros que no encontrarías habitualmente en una librería y para dar también continuidad a las propuestas que llegan tanto de Latinoamérica como de Europa en el plano de la literatura contemporánea, que a mí particularmente más me seducen. Y digo esto porque es cierto que es un catálogo muy vinculado, digamos, a los gustos personales, ¿no? Con todo lo bueno y todo lo malo que pueda tener eso, ¿no? Bien, y en el plan editorial hay un libro que estoy esperando yo ansioso, que sé que se va a publicar acá en Argentina, que es Stephen Hero, de Joyce. Sí. Y es un libro medio fundamental de él, cuando empieza a hacer lo que va a hacer en el futuro. Y acá no se publicó mucho, ¿no? O por lo menos no encontraba muchas ediciones. Y está buenísimo que has hecho ese rescate. Sí, yo creo que allí circuló durante un tiempo la de Valverde, la traducción de Valverde, que no es precisamente la mejor, es bastante deficiente. Y Diego Garrido ha hecho, creo que un traductor muy joven, por cierto, un traductor que tiene todavía antitantos y que tiene un conocimiento muy profundo de la obra de Joyce y por supuesto, del idioma. Ha hecho una traducción muy literaria, es decir, muy aventurada, muy valiente, y creo que ha dado con la clave, ¿no? Me parece que ofrece al lector no solamente al lector de Joyce, o al lector ya cautivo de Joyce, sino al lector en general, la posibilidad de acercarse a la obra de un autor que parece que no tuvo orígenes, ¿no? Que no tuvo un principio. Es, a mi modo de ver, fundamental entender que incluso estas figuras que parecen ya como cosificadas en la historia literaria tuvieron una primera aproximación y en su caso fue brillante, ¿no? De forma que Diego la ha replicado en español, creo que con mucha solvencia. El libro sale muy pronto también, el de Ana ya está circulando en librerías en abril. Sí, acá todos los chicos lo tienen. Exacto. Calculo que la mayoría lo habrá leído. Sí, y el de Joy sale en mayo, o sea que sí, muy pronto también estará por ahí. Ah, bien. ¿Y qué otras cosas tenés pensado que publicar edición nacional en este año? Pues mira, en el diálogo con Valiuter tenemos apuestas, digamos, que son conjuntas, que tienen que ver con el interés mutuo por determinados autores. Algunos son autores que nacen primero aquí y que luego llegan a Argentina, y otros son lanzamientos conjuntos que se van a hacer a la vez en varios países como Argentina. Ahí hay varias propuestas que están, digamos, en el tejado de la propia editorial y que depende de que la editorial las proponga para lanzarlas a Argentina, pero dependemos mucho también del criterio de Ian y de Maxi, porque tienen verdaderamente conocimiento muy afín al nuestro, o una forma, digamos, de entender la literatura muy afín a la nuestra, ¿no? Yo te decía antes, y creo que, no sé cómo lo veis vosotros, ahora me contáis, pero creo que todavía en Argentina, en México también, hay una comunidad lectora de verdad autónoma, ¿no? Una comunidad emancipada,
digamos, de los momentos de opinión que van cruzando la literatura contemporánea y que a veces la someten, creo yo, a tiranías innecesarias, ¿no? Y en ese sentido creo que soy lectores más autónomos, más aventurados, más valientes, ¿no? Así que en ellos encuentro en particular también, nos pasa en escaramuza, en el caso de Uruguay, a distribuidores y a socios editores que tienen una mirada muy parecida a la nuestra, de forma que próximos títulos que están por venir, Carlos del Mundo de Ori, Ron Padgett, en el caso hablo de la narrativa en particular, Anne-Marie Schwarzenbach, una autora que también ha circulado ahí, con minúscula probablemente en Argentina, pero que ahora rescatamos una novela nunca publicada en España, y otros autores que son, digamos, de común interés, pues pueden probablemente muy pronto aparecer también en Argentina. Bien, bien. Sí, tomo esto que decías de lectores autónomos. La verdad que nosotros cuando hicimos la librería de ebooks, apuntábamos a un catálogo independiente, curado, y que, digamos, medio que nosotros imponíamos unos títulos y a partir de ahí que la gente elija esos títulos. Y estoy notando que sí, que hay cosas que decís, esto se va a vender nada y se vende mucho, como un público curioso, pero también muy exigente, muy exigente. De hecho, que les interesa escribir, les interesa saber por qué se escribe. Creo que sí, y que es bueno, que es bueno. Y vos, Ana, también sos editora. Sí, trabajé un tiempo en Conaculta, que ya no es, pero era como la editorial del Estado. Trabajé ahí dirigiendo algunas colecciones y después he hecho trabajo de edición más bien independiente. Hice, de ahí que conozco a Margot Glantz, hice con ella el trabajo de edición de sus ensayos, que es una obra vastísima. Me tomó una infinidad de tiempo revisar todo lo que tenía escrito porque Margot no para en todos los sentidos. Entonces, pues eso, era el trabajo justo, un poco esto que decías de la curaduría también, pero llevada como a los textos, ¿no? O sea, de toda esa multiplicidad, encontrar qué elementos podían vincularse entre sí para proponer una lectura particular, ¿no? Entonces, la verdad que fue un trabajo muy hermoso y además Margot es lo máximo, es de una generosidad y de una sabiduría así alucinante. Entonces fue enriquecedor por todas partes. Y ¿qué más? También hice como la edición de una mujer que se llama Damaría Elflein, argentina, que no se conoce, que es creo que es la primera periodista argentina, o sea, que tiene el título, digamos, ¿no? O sea, porque muchas trabajaban, digamos, en la oscuridad, pero es la primera que sí tiene el nombre en las publicaciones, y hacía una cosa muy inédita, digamos, que era a principios de siglo irse a andar a Argentina, ¿no? La Argentina inhóspita, cuando todavía no había rutas de auto y demás, y se subía a las mulas, y se subía caminando los cerros, y de todo eso escribía crónicas que luego publicaba en el diario. Y había por ahí como algunas cosas medio perdidas, y yo también hice como una recuperación de esos textos para publicarlos en la UNAM, ¿no? La Universidad Nacional de México. Y eso no se consigue acá en Argentina. Acá en Argentina no creo que la UNAM, la verdad es que supongo que es una cuestión también de editoriales universitarias, pero en México al menos hay un problema de distribución grande en el país, entonces me parecería complicado que llegara a Argentina. Qué lástima, es interesante, parece, Sí. es muy interesante. ¿Y vos cómo te llevas con tus editores? Bien, he tenido muchísima suerte con mis editores. Editores. Como que, bueno, lo de Antílope fue un regalazo, o sea, como que ellos habían leído el texto antes porque yo lo había mandado como a circular un poco, y lo habían leído, y ellos tenían bueno, ellas en realidad, porque son mayoría, tenían como una agenda muy apretada, pero leyeron el libro y dijeron, lo metemos, entonces hicieron ahí como un espacio, y salió con ellos primero. Bueno, ellos son los que tienen, digamos, los derechos, y a través de ellos llegó a los libros de La Mujer Rota en Chile,
que también son alucinantes, son 2 personas y publican 12 libros al año y además cada uno está haciendo su posgrado y además tienen un hijo, yo no sé cómo les da la vida. Así que la verdad es que el trabajo con todos mis editores ha sido, y bueno, y ni hablar de Javier, con quien pobre, creo que te atormento con mails constantemente. Ojalá todo sea eso, que va muy bien, la verdad. Pero sí, ha sido maravilloso y nada, y esta posibilidad, por ejemplo, de unir este viaje con la publicación del libro y tal, también pues para mí fue como una maravilla y una muestra también del interés de Firmamento como en darle circulación al libro, ¿no? Que de última creo que es lo que todos buscamos. Y bueno, y en Francia en realidad he tenido muy poca comunicación porque es una editorial más grande y bueno, y están como con 1000 cosas, pero han sido igualmente generosos y la traductora es hermosa y nada, ha sido una experiencia increíble, la verdad. Qué lindo. ¿Ya está publicado en Francia o está en vías de...? No, ya está, salió en paralelo con la edición de Firmamento, con la española. El próximo año sale en inglés también, en Charco Press. Sí. Ya está para todo el mundo. Sí. No sé, el próximo libro ni nos da bolillo, yo ni sabes quién eran estos. Tiene que... Contaros, ¿cómo fue esto de lo que estábamos hablando al principio? Que antes de grabar, que el libro se publicó en Chile antes que en México, y vos el libro en la mano no lo tuviste hasta mucho tiempo después. Ay, no, lo que te decía, fue una angustia. El libro salió justo en 2020, en plena pandemia, y ni siquiera el correo funcionaba muy bien. Entonces, por más que los de los libros de La Mujer Rota lo enviaron como con mucha celeridad, ¿no? Y así como muy a tiempo, tardó montonales en llegar. Entonces, claro, yo hice la presentación del libro sin tener el libro, ¿no? Entonces era una cosa muy extraña. Obviamente, pues eso, ¿no? Como con mucha fe en Claudia y en Jorge, los editores de los libros, pero igualmente como que me hablaban y decían cosas del libro, porque además es muy bella la portada y yo como ya la quiero tener. Pero sí. ¿Vos participás en la elección de las portadas? Sí, o sea, lo que ha sucedido en general, también con Javier tuvimos esa experiencia, es que mandan una propuesta o 2 o las que ellos hayan ya como filtrado antes, y yo hago comentarios y demás, por ahí se hacen algunos ajustes, pero la verdad es que, nada, también ha sido una sorpresa porque son todas portadas completamente distintas entre sí, las de unos Totalmente países y otros. ¿Sí? ¿Cuál te gustó más? Dale, jugate. Yo salgo, yo me voy. Son muy distintas y son muy distintas y como que es muy complicado porque en realidad todas me hacen pensar el libro de maneras distintas también, ¿no? Entonces, no sé, la de Antílope, por ejemplo, es esta, creo que, a ver, si me dan un segundo, la muestro un poquito. Y Javier, mientras hablo de tu libro, ¿cómo va el libro? ¿Cómo va eso de ser escritor? Bueno, se hace lo que se puede. No, bien, bien. Yo hoy venía a hablar del libro de Ana, ¿no? Creo que es lo adecuado, que hablemos de... Sí, tranqui, era para matar el tiempo. Bueno, este es el, ¿se ve? Ahí está. Esta es la portada mexicana, que en realidad todo esto que está acá son como es una cartografía de los cauces del río Mississippi, una cartografía muy vieja, que obviamente el río Mississippi no tiene nada que ver con la novela, pero sí la idea del río me pareció como importante, ¿no? Y por ejemplo, en ese sentido me parece que era como muy, no sé, evocadora esta portada, como que le daba mucho trabajo al lector, ¿no? Como, ¿y esto qué? ¿No? O sea, sobre esos vínculos. La de los libros de La Mujer Rota, por ejemplo, la verdad es que me llevó a mí misma como a pensar, como, ¿y por qué eligieron esta portada, no? Y ahí dije como, no lo había visto, ¿no? Porque son todas ventanitas, ¿no? Cada ventana tiene una particularidad, unas están abiertas, otras están cerradas,
y fue como, ay, por favor, me encanta. Y además es un formato más chiquito, entonces también eso le da como otro tono. Y con Firmamento, lo que me pasaba al principio, lo que yo le decía a Javier, es como, me parece como muy impactante y me encanta la imagen, y le decía, pero no sé si es muy oscura, y después pensaba como, bueno, no, porque tiene como mucha onda, tiene mucha personalidad la imagen, y me pareció también como esta cosa, las nubecitas, por ejemplo, que están ahí al costado, dije, esta es la caída, pues es perfecta, ¿no? Vamos con esta. Así que, y por ejemplo, en Francia, la portada son todas como parecen unas grecas, pero en realidad son como edificios, ¿no? Y hay como una personita por ahí. Esa no lo tengo, ni siquiera lo he visto, ese llegó a México, así que no he visto el libro físico, pero bueno, tiene otra marca también, ¿no? Entonces me cuesta mucho decidir, o sea, no es por una cuestión de diplomacia que no decido, sino porque realmente tienen un perfil muy particular cada una de las portadas y me parece hermoso que sea así. Bien. Interesante, quizás, ¿no? O sea, lo interesante es que haya una marca de identidad en cada lugar al que la novela acude, ¿no? No evitar, digamos, esta estandarización estética de los lanzamientos que se replican en países, ¿no? Como si fuesen parte del mismo discurso, cuando realmente cada novela tiene un asiento distinto en cada lugar, ¿no? Según Sí, el como, punto. sí, como evitar, uno, la homologación, y por Exacto. otro lado, responder como a esa identidad de cada uno de los lugares, ¿no? Que también ha pasado, por ejemplo, cuando salió el libro en Chile, claro, Chile tiene también una historia y una memoria de la dictadura, entonces había todo un enfoque hacia allá, ¿no? Y en general las lecturas trabajaban alrededor de eso, y lo otro de manera más como secundaria. En México, por ejemplo, lo que pasó es que el centro de la atención estaba sostenido por la relación madre-hija, ¿no? Entonces, como que también es de esperarse que pase eso, ¿no? Que obviamente los lectores también van a hacer distintas interpretaciones, y me parece que el hecho de que las portadas coincidan con esa como eh, multiplicidad, pues es perfecto. Justo te quería preguntar, ya entrándonos en el libro, sobre eso. Si vos escribiste pensando más que nada en la relación madre-hija, hija-madre, o las relaciones a partir del exilio, en ambas cosas, ¿cómo lo pensás el libro? El libro, creo que lo que primero tuve presente fue la idea de las segundas generaciones. O sea, no pensado así, ¿no? O sea, no dije, voy a hacer un libro sobre segundas generaciones, pero sí me interesaba el trabajo alrededor de qué pasa con los hijos. Ay, voy a tratar de adoptar el inclusivo, no, en México no se usa, pero me encanta que se use, entonces si no les importa, lo intentaré. Entonces, ¿qué pasa con les hijes cuando, en esas circunstancias, ¿no? ¿Qué pasa cuando la experiencia traumática no se vive, pero hay como estragos más allá de esa inmediatez que pueden tener las violencias vividas en carne propia, ¿no? O sea, creo que esa era como mi línea, obviamente también porque era una búsqueda muy personal en ese sentido. Y bueno, y ahí fui encontrando la manera de abordar ese tema, ¿no? O sea, de cómo llevarlo a un lugar que no tuviera, o sea, que respondiera a la ficción y que pudiera trabajar, digamos, con cierta, no sé, como congruencia y que abordara otras cosas. También, por ejemplo, el tema de la locura, para mí era muy importante por lo mismo, ¿no? O sea, como por esas mismas secuelas que están ahí girando y que de pronto no tienen la visibilidad que deberían tener. Entonces, creo que esos fueron los ejes, y lo otro se fue armando, ¿no? En la medida en la que iba escribiendo. Por esto mismo que contás, para hacerlo menos personal, ¿es que elegiste una especie de tercera persona para el relato? Claro, de hecho, al principio, esto por ahí
ya no sé si lo habrán escuchado antes, pero sí, al principio yo intenté escribir en primera persona, como que me fue lo más inmediato, lo que tenía ahí como más cercano, y me pasaba que no tenía manera de avanzar, o sea, era como que me comprometía a contar las cosas al pie de la letra y como me llevaba a lugares como más de testimonio, más de historicidad, y no me interesaba, ¿no? No era algo que yo quisiera trabajar desde ahí, ni lo que yo apuntaba. Entonces, en algún momento me di cuenta que tenía que hacer ese giro y puse esa tercera persona como distancia, y eso me permitió inventar, ¿no? Entrar en el mundo de la ficción, inventar un personaje, bueno, dos personajes como que sinceramente creo que son personajes sólidos, pero desde esa posibilidad, ¿no? Entonces sí, la distancia tiene que ver con eso también, claro. Y también elegiste ese relato medio abierto, como que es un relato de una anécdota, de un momento de la vida que ni empieza ni termina. Listo, tomaste un paréntesis de la vida y lo contaste. ¿Por qué eso? Y porque me parece que no son temas que tengan finales todavía. También por eso, por ejemplo, la estructura es fragmentaria, ¿no? Porque finalmente un poco la intención era mostrar ese presente que está siempre como atravesado por las historias familiares, por las historias personales, ¿no? Y que por más que Clara, que es la protagonista, está buscando todo el tiempo las maneras de como de seguir adelante con su vida, pum, viene el pasado y viene el pasado, ¿no? Y entonces como que esa forma interrumpida, fragmentaria, me permitía hacer eso, ¿no? Y cuando estaba en esas dije, claro, yo no puedo cerrar como ¿no? Fin, o sea, como que me parecía una hipocresía y como que no era congruente con la propuesta de todo el libro, ¿no? Entonces, de ahí el final abierto. Ahí marcaste algo que, como decís que el pasado siempre viene, pero en realidad el pasado no viene, sino que está y si te sigue molestando es presente. Claro, es un presente intervenido por el pasado y un pasado muy presente, ¿no? Claro. Entonces, Claro. ese era un poco, claro. Es como que lo que nos pasa a nosotros, las heridas de la dictadura nunca cerró, o están recién empezando a terminar de cerrar, pero no deja de ser un presente. Total. ¿Vos cómo viviste la dictadura siendo hija de Argentina, pero siendo mexicana? ¿Cómo te tocó esa parte o cómo la vivís o cómo te afectó en tu vida personal? Si es que te afectó, ¿no? Yo uso, sí, bueno, a ver, en mi caso, como el exilio, digamos, yo nací en el 83, entonces como que ya solo fueron unos meses los que a mí me tocaron vivir, digamos, de esa tensión familiar por lo que pasaba acá, ¿no? Mis papás estaban en el exilio desde el 75, entonces tengo dos hermanas mayores, a ellas les tocó de otra manera, pero en mi caso pues tenía que ver con esta cuestión como, bueno, que ya en Argentina se escucha mucho, ¿no? Esto de las llamadas que eran muy complicadas, que era muy costoso, que todo el mundo estaba lejos, esas cuestiones, la idea como de ser como bichos raros, ¿no? Así que, pues, de ahí supongo, ¿no? Y no sé, y la afectación, pues, tiene que ver a muchos niveles. No me atrevo como a ponerlo en una respuesta así puntual, pero no sé. Ahora, por ejemplo, en este viaje yo venía un mes, ya lo extendí otro mes y ahora estoy evaluando la posibilidad de quedarme una temporada bastante más larga, ¿no? Estoy viendo si es viable, pero quiero decir, hay algo que a mí me mueve en ese sentido, ¿no? En un sentido también identitario, que no sé teóricamente de dónde viene, pero pues ahí está. Yo tengo familia que se exilió también, no por la dictadura militar, sino por la crisis económica. Y le pasa algo distinto a lo tuyo, porque ellos, desde que se fueron, están pensando en volver a vivir a Argentina, porque extrañan. Claro. Cuando vuelven acá se quedan un mes y ven, no, la verdad que no es la vida que queremos con nuestros hijos, lo que estamos, y se vuelven a Europa.
Mira. Y vos estás haciendo lo contrario, que a pesar de ser mexicana, como que te tira esta raíz argentina. ¿Qué es lo que te atrae de Argentina? Porque la economía seguro que no. No, la economía no. La economía es ¿cómo le dicen? El arroz, no, la piedra en el arroz, ¿no? Claro. Sí, lo que me llama en realidad tiene que ver con las relaciones humanas, o sea, como con la forma de moverse, tiene mucho más sentido para mí. Mi forma de ser adquiere más sentido acá, como que me es más fácil vincularme, me es más fácil relacionarme, y no sé si es como una cuestión de crianza, por ejemplo, ¿no? Porque finalmente pues la crianza fue Argentina a full, o una cosa que yo fui desarrollando después por ahí con esta especie de nostalgia heredada, no lo sé, pero sí tiene que ver con eso. En la novela, la relación entre la mamá y la hija de la mamá, está muy signada por el deterioro que va teniendo la madre. Sí. Vos lo vas narrando de una manera como que te vas metiendo en la enfermedad. Digamos, no se dice, no se cuenta, pero ya te vas dando cuenta. ¿De dónde surgió esa manera o esa idea de narrarlo así? ¿O cómo lo pensaste eso? ¿Lo viviste? ¿No lo viviste? Sí, hay como el tema de la locura, por ejemplo, para mí, esto que te decía al principio, ¿no? O sea, como que era importante que apareciera. En algún momento me fui dando cuenta que en realidad todas esas, digamos, padecimientos, o no sé cómo llamarle, que son como consecuencias del trauma, están en menor o menor medida en mucha más gente de la que se piensa, de la gente que padeció eso. Entonces a mí, desde el principio me parecía que tenía que estar. Y también, bueno, en México no hay una cultura del psicoanálisis como en Argentina, pero bueno, yo sí llevo 20 años en análisis y me parece que seguiré toda mi vida. Y para mí era siempre como una preocupación también en ese sentido, ¿no? O sea, como, ¿qué es la locura? ¿En qué momento hay señales o no de locura? ¿En qué momento aparecen? ¿Se puede prevenir o no? ¿Qué lo detona? Todo ese tipo de cosas, porque bueno, nada, estar 20 años en psicoanálisis también te vuelve más susceptible y te permite como identificar marcas que uno puede decir, híjole, esto va más allá de un chiste, de un despiste, ¿no? Y entonces mi intención era eso, mostrar cómo hay un deterioro, cómo no es una condición necesariamente, ¿no? O sea, cómo se trata de un proceso en el que hay un acompañamiento necesario y una forma, digamos, de entenderlo que no necesariamente tiene que ver con, le falta litio, ¿no? O sea, como que en México es la respuesta más común, ¿no? Bueno, tienes un problema de este tipo, pastilla, ¿no? Y en mi caso, el trabajo que yo buscaba hacer tenía que ver justo con el lenguaje, ¿no? O sea, con el vínculo entre la locura, el lenguaje y de qué manera el lenguaje permite o no acceder a ese mundo, ¿no? O sea, cómo desde el lenguaje se puede tratar de acompañar a alguien en esa condición, ¿no? Clara también no deja de ser, justo me quedé pensando en eso y la pregunta que tenía se me fue. Clara también está lidiando con sus propios problemas, porque viene de una ruptura amorosa que no terminó de romper, digamos. Claramente no estaba roto ese vínculo, pero a la vez estaba comenzando otro vínculo. Claro. ¿Por qué me echaste toda esa cosa personal de ella en una historia más general? Supongo que tiene que ver justo con mostrar cómo en realidad, por más que la novela se centra en el vínculo de Clara y la madre, ¿no?
dadas esas circunstancias, dado todo el tema con el exilio, con la locura de la madre, en realidad todos los vínculos se ven afectados, ¿no? O sea, sí, el vínculo con el que era la pareja, digamos, estable de Clara, hay como una especie de ruptura muy abrupta, ¿no? Que no se explica por sí misma y sin embargo sí se puede entender en relación con todo el resto de la situación de Clara. Y el otro vínculo que está tratando de armar o que por momentos está ahí como coqueteando con la idea de armar algo nuevo, no le acaba, o sea, como que no acaba de encontrar la manera, ¿no? Y entonces creo que eso, la intención era mostrar cómo todas las posibilidades de vínculos se ven atrofiadas o al menos tienen como esta complejidad y se postergan por una situación más allá de lo inmediato o de lo que los otros vínculos pueden ofrecer, ¿no? Yo ahí lo había tomado como que Clara, por un lado, toma la iniciativa de la ruptura. Termino. Pero en realidad no terminó. Sí. La relación la termina el novio o la pareja. Y como traspolado a la situación que también Clara la quiere terminar, pero no la puede terminar. No hay forma que la termine. Como esperando que otro la termine por ella. Claro, que es eso que dice Clara, ¿no? Ahí en algún momento dice algo así como que es un lugar en el que, del que no quería irse, pero no sabía cómo quedarse, ¿no? Y entonces en esa ambigüedad se mantiene y que me parece que tiene que ver también con el tema del desarraigo, ¿no? O sea, una vez que hay algo que la mantiene, se vuelve un espacio conflictivo, ¿no? O sea, eso no es casa, lo que sea que eso significa, ¿no? O sea, hay un tema ahí con el desarraigo que se traduce no solo en una cuestión de México-Argentina, sino que afecta a todas esas relaciones. La novela también tiene un ritmo, a pesar de que no sea una, digamos, una historia que sí lo tiene, pero no podemos decir que tiene introducción, nudo, final. No hay como una problemática que te atrape de todo, pero el libro te atrapa igual. Es como que lo agarrás y no lo puedes soltar. ¿Qué le das a tu forma de narrar? Capaz que eso es inconsciente, ¿no? Pero que logra eso. ¿Qué pensás que es lo que logra eso? No sé, soy muy obsesiva, por ejemplo, con los personajes, con el trabajo con los personajes. Entonces, para mí, no sé si esto sea parte de eso que mencionas, pero para mí los personajes tienen que ser casi personas, ¿no? O sea, de ahí que sean personajes. Entonces, mientras un personaje te siga dando material para entenderlo, para ir como desentrañando sus rincones más ocultos, bueno, va a haber esa intención de seguir adelante, ¿no? Y si encima pones a dialogar a dos personajes que son fuertes, que son sólidos, me parece que ahí pasa algo interesante, ¿no? En esta idea de eso, de que realmente sea un trabajo de los personajes y que puedas dejarte llevar por la conversación, porque realmente no se notan, digamos, los cables, ¿no? Yo tengo que decir ahí, Martín, perdona, te querría... No, por favor. No, que querría decir ahí también que Ana tiene un oído, quiero decir, más allá de que la novela tenga una apariencia realista, es decir, digamos que el lector pueda seguir las referencias con normalidad y que no imponga trabas en ese sentido, creo que Ana tiene un oído bastante particular, porque si os fijáis, la novela no solamente, digamos, que retrata el acarreo, digamos, de la conversación y se queda sencillamente en eso, sino que hay una subjetividad que está constantemente cuestionando a los hablantes, ¿no? El Parlamento es una herramienta, o el diálogo es una herramienta para producir tensión, ¿no? Y también para hacer ver que hay latencias, que hay implicaciones en lo que se dice, que a veces no son manifiestas, ¿no? Y que van condicionando el carácter, por supuesto, de Clara y la forma en que se relaciona con su madre. O sea, creo que está muy bien empleado, digamos, el diálogo, no como un recurso
sino como algo estructural, ¿no? Algo que forma parte del tejido de la narración. Creo que eso fue lo que mencionás vos, fue lo que me llevó a elegir el libro para el club. Porque parecería que es una lectura simple, rápida, pero que tiene esas capas y esas densidades que se van metiendo de abajo, que si vos hurgás o querés entender un poco más, te va a dar muchísimo más de lo que aparentemente da el libro. Sí, sí, justo. Creo que, de hecho, la virtud de la novela es hacerse pasar por una novela, digamos, bueno, pues de lectura, como dice, convencional, ¿no? Precisamente porque eso permite, esa entrada permite que el lector entre en los conflictos que plantea, ¿no? De carácter individual y colectivo, de carácter que tienen que ver, digamos, con la subjetividad de la protagonista, con ese territorio mestizo, digamos, en que se desenvuelve, que es, desde luego, lingüístico, pero también cultural y que es un elemento ya también bueno, de conflictividad, ¿no? De entender su identidad o de reconstruirla o de construirla para volver, como está haciendo Ana ahora en Argentina, volver a armarla quizá con otras coordenadas, y a la vez también el relato social, ¿no? De entender, pues, efectivamente, qué pasa con esa inmigración de segunda generación que ha heredado un relato social que le condiciona, que condiciona su vida y que está generando, también pasa en España, ¿no? Que está generando, bueno, trayectorias vitales muy amplias, ¿no? Que están básicamente cortadas por el mismo patrón y por la herencia de un relato histórico que todavía no terminamos de entender, ¿no? Aquí en España en particular se notaba muy claramente cuando hubo intentos de golpe de Estado, ya ha pasado el franquismo, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba en el vientre de mi madre cuando hubo un golpe de Estado muy fuerte en Madrid y mi madre en ese momento, bueno, se vio, digamos, se retrotrajo al pasado más reciente y a su infancia y pensó que aquello volvía a ser lo que había sido, ¿no? Y en el caso de Ana y de la novela, yo creo que estos conflictos se plantean precisamente con ese pasado que no se resuelve nunca jurídicamente, ¿no? Que hay un segundo conflicto más allá del conflicto histórico que genera, que es un conflicto administrativo, pero que genera una desazón, si cabe, mayor todavía, ¿no? Que no deja, digamos, respirar al lector. Creo que eso está muy bien trabajado, muy bien conseguido en la novela. Y aparte tuviste una pegada, justo el tema Nacha Guevara cobra la indemnización y tu libro habla de eso. Ahí tenés que aprovechar y meterlo. Sí, totalmente. De hecho, me lo mencionaron un montón de veces y ya después fue como, ok, tengo que leer eso, a ver de qué se trata. Sí, sí. Javier, más allá que la literatura no necesita tener un contexto histórico, ni mucho menos, ¿vos conocías el contexto histórico de ese momento de Argentina? ¿Por qué desarrollaba la novela así? Sí, bueno, yo creo que, quiero decir, cualquier persona en la cultura media tiene una persona, digamos, que no sea ajena, voluntariamente incluso, que no sea ajena al mundo, conoce los paralelismos que ha habido en la historia, digamos, de las dictaduras en Europa y Latinoamérica, ¿no? A mí particularmente me ha llegado por la literatura, más que por la historia, pero bueno, solo con un poco de curiosidad y sobre todo de empatía, ¿no? Con un poco de voluntad de entender el diálogo que hay entre las dos orillas, es posible tener un contexto bastante, bueno, quizá no exhaustivo, pero sí bastante aproximado del contexto en el que se mueve la novela. También ocurre que tengo bastantes amigos argentinos, ¿no? Con lo cual, esta es una conversación que aparece y que está en el ambiente todavía. Y es cierto que había, o que hace falta, hay todavía que volver a ponerla en el papel, ¿no? Para que estos conflictos, aquí pasa igual, ¿eh? En España todavía no hemos superado esa etapa y siguen apareciendo fantasmas que terminan avinagrándose, ¿no? Y terminan invadiendo conversaciones que aparentemente estaban ya restauradas, ¿no? Y no es así. A veces yo me planteo incluso si la literatura, como decía Ana, no testimonial, pero sí que tiene un compromiso cívico, no digo político, pero un compromiso cívico, no puede en determinados momentos cumplir la función de restaurar en el sentido literal de la palabra, ¿no? De restañar algunas heridas que pueden volver a supurar si no se cuidan adecuadamente, ¿no? Y siendo yo precisamente un editor y un escritor bastante descreído con respecto a la utilidad social de la literatura, sin embargo creo que en determinadas novelas, y este es un ejemplo muy claro, introducir ese elemento de conflicto en el lector favorece todo un diálogo de reflexión sobre el tiempo que uno vive o sobre el tiempo en que uno le ha tocado vivir, en este caso también por herencia paterna, y que a mi modo de ver la literatura de alguna forma ayuda a desanudar, ¿no? o a aclarar un poco. Bien, me quedé ahí pensando.
En realidad, creo que todos los argentinos que vivimos la guerra de las Malvinas y todo eso, de alguna forma nos duele esa parte. Y me quedaba pensando cómo uno cuando lee un libro, lo lee a los 20 y entiende una cosa, los lee a los 30, seguramente saque otras cosas y los lee a los 40, lee otra cosa. Y lo mismo cuando vas creciendo como persona o en edad cronológica, generalmente el libro te diga otra cosa, tengas otro diálogo con ese libro. Y me parece que pasa lo mismo con los hechos históricos. Yo no es el mismo diálogo que tenía a los 20 que el que tengo ahora con estos hechos históricos. Entonces, sí, Ana, sí. No, nada, es que ahora que decías esto pensaba, ¿no? O sea, como justo, no sé, en los como 80s, 90s estaba como esta necesidad lo de los textos más testimoniales y una necesidad por mostrar lo que había pasado, ¿no? De manera a veces lo más cruda posible, ¿no? Como para dar cuenta del horror, del terror, de la crueldad, etcétera. Y en esa como, digamos, retrospectiva que se puede hacer a estas alturas, me parece que ya no estamos en ese lugar, ¿no? O sea, en el lugar de mostrar, y que en realidad habría que hacer algo distinto, ¿no? También era algo que yo pensaba y una de las razones por las que no, por las que decidí enfocar también a Clara como protagonista tenía que ver con eso, ¿no? O sea, porque claro, la historia de la mamá puede ser muy fascinante, ¿no? Y además desde la ficción, pues puede ser muy atractiva. Pero justo me interesaba hacer como una reescritura, una creación más que ese trabajo, ¿no? Entonces en esa línea de cómo se puede leer un conflicto con el paso de los tiempos, ¿no? Yo justo como también pensaba, por ejemplo, en este documental bueno, película, la de los rubios, de Albertina Carri, y pensaba en eso, como en, bueno, ella hace toda también una revisión distinta que cuestiona la memoria, que cuestiona el testimonio, el documental como marca de verdad, ¿no? Y me parece que a estas alturas justo algo que hay que cuestionar tiene que ver con la verdad, la justicia, con cuestiones que de pronto pueden sonar muy, muy lejanas si las dejamos en la teoría, pero que por ahí si la llevamos a historias pequeñas, particulares, ¿no? Y en vez de querer hacer historia, escribimos historias, eh, puede haber otra mirada, ¿no? Claramente pasa eso. Hay un montón de micros historias que terminan afectando la historia en general. Obvio. Tenemos una camada de políticos horribles, pésimas en Argentina, pero también se debe a eso, que quizás las mentes más brillantes que podrían dirigir la política del país desaparecieron. Pero supone de la dictadura o se fueron. Y nunca pensamos la dictadura como los desaparecidos, pero no en los que no desaparecieron, como el caso tuyo de ser hija de migrantes. Hay un montón de microhistorias que tienen que ver con nuestra Argentina y que no se ve. Y está bueno que lo pongas ahí en la palestra en el libro. Quizás que como una microhistoria es algo que realmente pasó y que lo tenemos que pensar también. Y también eso, cómo incorporamos a nuestra sociedad personas como vos. Digamos, más allá que quieras o no, no importa, pero sos parte de esto y sos hija de eso. Porque probablemente, si no hubieras sido eso, vos hubieras nacido en Argentina, lamentablemente. ¿Y vos cuando hay un partido de fútbol, qué echás, por México o por Argentina? ¿Cómo? Cuando juega Argentina-México, ¿por quién hinchás? Ay, no me hagas responder a eso. Sí tengo la respuesta, pero a decir verdad, por Argentina. Muy bien, claro, tenemos a Pero Maradona. no es una cuestión de nacionalismos ahí, ¿eh? Es que el fútbol mexicano es re malo. O sea, la No puedo pelota volver a México, para toda que la cancha. O sea, es solamente porque me gusta ver fútbol lindo. claro, esto lo edito porque después no vas a poder volver a México. Sí, ya sé. Bueno, a ver chicos, si ustedes quieren preguntar algo, pues me puse a hablar yo y están todos muy callados, aunque sea digan, me encantó el libro, así se va, la escritora contenta.
Hola Ana, ¿cómo estás? Te saluda Agustina, bueno, y a todos los que estamos acá. A mí me parece, bueno, soy psicóloga con orientación obviamente en psicoanálisis y más allá de eso me parece como hermosa la manera de elaborar un poco lo que es el trauma, ¿no? El libro en sí me parece que es ya una forma de procesar un montón de esas cosas, ¿no? Digo, indirectamente, con más o menos ficción. Digo, es precioso. Así que nada, está siendo ya ahí muy grato leerte. Ay, mil gracias, Agustina. Me encanta tu, retroalimentación. La verdad es que sí. En algún momento yo pensé como, no, bueno, tirar este libro como primer libro, pero la verdad también creo que había algo que yo necesitaba como eh, sacar para poder seguir adelante y hacer otras cosas, ¿no? En esto que decíamos un poco como de leer eventos históricos y el paso del tiempo y cómo abordarlos y demás, también había una cosa personal de decir, bueno, eh, partamos de ahí y después hacemos lo que queramos, ¿no? Gracias, Augusto. ¿Fer? Bueno, ahora qué tal a todos y todas los que llegaron después. Bueno, a mí me gustó el libro, lo leí rápido. Me gustó mucho la relación entre Clara y la madre. Lo que sí me hubiera gustado ver esa versión en la que estaba escrito en primera persona. Porque Bueno. se nota este paso, o sea, se nota que hay un repaso en esto de transformarlo a una tercera persona cuando está constantemente hablando de Clara. Y por ahí me parece que hubiera sido más interesante leerlo en primera persona, para mi gusto, ¿sí? Igual el resultado final está bueno. Y por ahí me parece que excede un poco esto de cómo se dice en Argentina, cómo se dice en México, cómo se dice en Argentina, cómo se dice en México. Como que hay muchas explicaciones por ahí que sobran. Pero sí, me gustó mucho la historia, me gustó que quedara abierta, como que es un fragmento de la vida. Y bueno, eso es lo único para decirte, sí, muy bueno, muy buen primer libro. Gracias. Sí, en realidad de esa primera versión en primera persona me parece que no hay más del primer capítulo. Creo que no debe haber pasado de ahí y ni siquiera sé si estaba el primer capítulo completo. Y no hubiera sido. O sea, el tema era justo ese, que si yo hubiera seguido en primera persona no hubiera sido, no lo hubiera logrado, hubiera sido quién sabe qué cosa. Y lo de las estas idas y vueltas, ¿no? De cómo se dice en México, cómo se dice en Argentina y tal. También para mí era importante marcarlo justamente por mostrar cómo Clara está siempre haciendo una traducción de la vida, ¿no? O sea, cómo siempre tiene esa lucha con el lenguaje, que es una lucha cotidiana y que puede ser muy, muy desgastante, ¿no? O sea, más allá de este registro y dar cuenta de esta doble identidad y demás, ¿no? Sí habla de un ejercicio constante de tener que estar encontrando el lugar constantemente, ¿no? ¿Desde dónde tengo que hablar en esta situación? ¿Desde dónde en esta? Y ella misma en su cotidianidad, ¿no? Hace estos ejercicios también para sí misma. Entonces está como todo el tiempo eso que no le permite, digamos, fluir de manera más, no sé. Natural, digamos. Sí, ajá, o más bien no le permite fluir, ¿no? Claro, sino que está claro, pero a veces estas aclaraciones también están en la voz del narrador. Sí, sí, sí. Entonces por eso parece le da más una impronta de ser una primera persona omnisciente que una tercera persona omnisciente. Ya. Yo creo, Fernando, que hay que también que tener en cuenta la condición paródica de la novela, ¿no? Hay momentos de ironía y de parodia que no se puede trivializar, ¿no? Porque sería inverosímil que la narradora de repente empezase a establecer chascarrillos, ¿no? O bromas sutiles con ese tema, pero sí que hay una ironía debajo, ¿no? Que va a en toda la novela y que creo que se manifiesta muy claramente en ese juego que aparte, digamos, de la marca de humor que pueda tener, que en ciertos momentos hace que baje la tensión o que baje un poco la conflictividad, digamos, de esa subjetividad siempre en conflicto, también impone, creo yo, una marca de extranjería muy clara, ¿no? La idea de que el extranjero no es solamente el exiliado, el extranjero es aquel que no se siente en ningún lugar, ¿no? Como esa película de Gutiérrez Jalea, no sé si la habéis visto, Memorias de
Memorias del Subdesarrollo, una película, Claro. bueno, del exilio cubano. En fin, esa idea a mí me recordaba mucho esta película de Gutiérrez Jalea, porque se entendía que había de verdad una individualidad en conflicto constante, ¿no? Y que básicamente estaba transida por la extranjería, por el hecho de no ser de ningún lugar. Y ahí hay algo muy interesante. A mí me producen siempre especial curiosidad los escritores que están, digamos, entre territorios, ¿no? Que no tienen una identidad muy marcada y que, por tanto, son permeables a escuchar la voz de los otros y a dejarse contaminar por esas voces que están aquí notoriamente manifestadas en la novela, ¿no? Y luego creo, fíjate que en el caso de que Ana hubieses continuado la historia en primera persona, yo no sé si el resultado final hubiese sido distintivo, como sí lo es en tercera. Yo creo que yo tengo en la cabeza siempre la idea de Walter Benjamin de que el yo debe usarse como una mochila de víveres, ¿no? Es lo último a lo que debe recurrir un escritor, porque a veces se convierte en un revolcadero del que es muy fácil sacar recursos, ¿no? Y creo que evitar, digamos, ese peligro de entrar en la confesión, en la literatura testimonial que se subjetiviza y que de alguna forma juega con ventaja, hubiese sido peligroso para la novela o para una novela de estas condiciones, ¿no? No sé cómo lo veis. Bueno, yo coincido con lo que dices de la mochila de víveres, me encanta. Sí, bueno, y aparte como que se nota que también a veces de algunos temas es necesario despegarse un poco Sí, para poder contarlos. justo, sí. Sí, a mí, perdón, estoy sin cámara porque tengo 2% de batería. A mí a veces también me parece que el uso de la tercera persona, desconociendo, digo, disfrutando de leer solamente y no entendiendo mucho de escribir, digo, nos cuida un poquito de algunas cosas y nos habilita a poder transitar y contar otras, ¿no? Que digo que de repente en primera persona sería como muy difícil llegar a esos lugares. Y una cosa que, retomando esto que dices, Agus, como que, a ver, también que para mí no era una cuestión de contar mi vida, ¿no? Me interesaba mucho más apuntar a ciertas cuestiones particulares de una experiencia, sí, efectivamente, de una experiencia personal, pero que me era mucho más fácil si podía modificarlo todo. O sea, la ficción me parecía una oportunidad única para dar lugar a esas cosas que de apegarme a los hechos como fueron, no hubiera logrado trabajar lo que yo quería. Hubiera hecho otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, sí me parece, como dice Agustina, esta cuestión de cuidarse y de pronto trabajar las cosas, pero sobre todo la idea de trabajar las cosas de otra manera, ¿no? O sea, no sé, incluso a veces en México alguna vez me preguntaron si era autobiográfica o no, no sé qué, y yo trataba de explicar esta distancia con la ficción y me decían, no, pero no tienes nada de qué avergonzarte. Y yo les decía como, no, si no es por vergüenza, o sea, en realidad si yo hubiera contado mi vida sería un melodrama, o sea, tuve que hacer como tajadas para modular los niveles de tensión, ¿no? Y también hay esto que mencionaba Javier de la aparición de la ironía y del humor así un poco más ácido, porque eso, de lo contrario, se hubiera vuelto un dramón, ¿no? Que no funciona tampoco en la ficción, ¿no? O que, yo qué sé. ¿Crees que tanto Ana como Clara en algún momento necesitarán darle un cierre a la historia o ya está? Bueno, no sé, Clara, no sé. No lo sé, Clara, creo que a su modo, cierra, ¿no? Con ese último capítulo, que no es un cierre muy ortodoxo, digamos, pero a su modo cierra. Y por mi parte, sí, bueno, para mí también, en algún sentido, este libro me permite hacer un cierre también. Entonces, creo que tampoco es un cierre ortodoxo. Está muy bien. A ver, nos vamos al libro un poco. ¿Qué están leyendo ahora? ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo un libro que se llama Cuando me muera quiero que me toquen cumbias, ¿Sí? de Alarcón, de Cristian Alarcón, que es brutal. Bueno, yo sé que todos los argentinos saben, pero no sé si Javier, tú No te suena de algo.
Es periodismo narrativo a partir de el asesinato de la policía de Frente Vital, que es un chico de la villa que robaba, y lo que robaba en gran medida lo repartía entre la villa, y que tenía un código, digamos, para robar, ¿no? O sea, no era nada más como robar porque sí, sino que tenía un código, digamos, de honor en relación con eso, y como, digamos, todo lo que pasa alrededor de eso, y es el trabajo de este periodista que va trabajándolo de manera narrativa. La verdad es que técnicamente es impecable, o sea, estoy muy, no sé, eso, estoy gratamente sorprendida. Después estoy leyendo este librito, que son relatos, Gabriela Ram, que me lo pasaron acá también, me lo pasó Gaby, y son relatos pequeños, con mucho humor, así que también estoy muy en esas. Claro, lo que pasa es que vengo acá y me lleno de libros de acá. ¿Y qué otro leí? Bueno, leí Eisejuas de Sara Gallardo. Me voló la cabeza. Y en eso estoy. ¿Y vos, Javier? Pues mira, estoy leyendo ahora a una escritora mexicana que conoce, por cierto, Ana, creo que la conoce bien, de hecho, que es Daniela Tarazona. Sí. Novela que se llama, sí, El animal sobre la piedra. Sí, realmente me está gustando mucho. Y bueno, de hecho, a veces me pasa, ¿no? Cuando tengo impulsos de lectura así, lo que hago es que antes de acabar la novela, me hago con las siguientes o con las anteriores para consolidar la lectura, ¿no? Por así decirlo, con lo cual estoy así deseando que lleguen a casa la anterior y la siguiente, después de esa, la última que acaba de publicar Almadía, para leerlas también, porque sé que me va a interesar, ¿no? Tiene un mundo psicologista, creo que a mí me interesa, el que me encuentro muy próximo, y habíamos leído, María y yo, María también tiene un gusto muy, muy cercano por Lispector, y habíamos leído hace tiempo un ensayito, un artículo realmente, publicado en forma de libro que ella publicó sobre Lispector. Creo que hay ahí una escritora también, bueno, con un mundo muy, muy atractivo, ¿no? Y, en fin, que creo que hay que leerlo, ¿no? Sí, Daniela tiene como esa aproximación a lo raro, que realmente como que todas las certezas las pone en cuestión, ¿no? Y eso a mí al menos me parece sumamente refrescante. Y lo publicaron acá en Argentina, salió con Entropía Sí, hace algunos años. Y el último es Isla Partida, ¿no? esa partida. Que es, bueno, a mí retomando esta idea de la locura y la complejidad de ubicar en algún lado eso, creo que Daniela lo hace como de manera sublime. Bueno, ya estamos llegando al final, no les quiero robar más tiempo. La verdad fue lindísima la charla, fue hermoso conocerlos, fue hermoso hablar con ustedes. A vos, Javier, te voy a hacer hablar del libro la próxima vez, de tu libro. Medio, pero No, está bien, cuando se publica acá, cuando llegue, hablamos y le damos prensa. encantado, yo sí, claro que sí. Ha sido Bueno, una delicia, bueno, conoceros, poneros cara y escucharos también, ¿no? Y ojalá que el libro funcione tan bien en Argentina como está funcionando en España, que está teniendo una repercusión crítica y mediática muy buena. Hay muchos lectores ya en el marco, digamos, de la interacción que mantenemos con ellos, que nos hacen llegar sus lecturas, y creo que probablemente en Argentina pasará igual, de forma que, bueno, tenemos ganas ya también de que el libro circule y se vea por las librerías predilectas, ¿no? Las librerías, digamos, exigentes de las que antes hablábamos, que ojalá que lo tengan muy presente, ¿no? Genial. También ha sido un gusto ponerte cara, Javier. Igual. y gracias Martín, y gracias a todos por el tiempo, aunque estén de oyentes o tengan 2% de batería. Me encanta, gracias. Así que bueno, ya saben los que puedan ir el sábado a la Feria del Libro, que estarán presentando su libro. Va a ser lindo volver a reencontrarse después de la pandemia. Una feria hacía 1000 años no estaba. Yo no iré porque te cambio, como te dije, te cambio por Metallica. Sí,
Es una pena la fecha, pero bueno, es sábado 8:30 acá, Ajá. en el no me acuerdo el pabellón, pero la sala es Ernesto Sabato. Así que Pabellón azul, sí, pabellón azul, Pabellón. ¿sabes? Eso. Así que, bien. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos más libros de Firmamento y de Ana. Buenísimo. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Fue un placer. Gracias. Chao, Chao, chao. chao, chao. Chao, chao.